clásico, las frases polémicas de la semana, que son muchísimas, y hoy hicimos un trabajo de joyería para tener las mejores y sintéticas. Vamos a comenzar con la primera frase polémica de esta semana. Excelente. Que lamentablemente ya nos abandona. Aquí está la primera. A ver, qué bueno. Todos quienes apoyan un proyecto que aumenta en 35 diputados y 12 senadores son parte de un arreglín. Lo digo con todas sus letras. La UDI está disponible para grandes acuerdos, no para arreglines políticos. En vez de pensar en cómo quedo yo mejor o mi partido, mejor piensen todos de una vez, por todas, en Chile. Ernesto Silva, presidente de la UDI. Esta frase generó polémica porque, por supuesto, la UDI se opone a esta modificación y a este acuerdo. Sí. Y aquí es donde está, creo yo, la madre de todas las... El cordero. Sí, ¿saben por qué? Porque Renovación Nacional, por una parte, y Amplitud, sobre todo, logra un acuerdo con el gobierno. Y, por supuesto, la UDI siempre se ha negado a la modificación al sistema electoral por una razón muy simple. Porque la UDI es el partido con mayor cantidad de diputados gracias al sistema electoral binominal. Por lo tanto, lo que está diciendo ahí Ernesto Silva, además de, por supuesto, aunar filas, cerrar filas, es una patada en los hocicos para quienes de alguna manera dicen perdón. ¿La UDI nos va a venir a hablar de grandes acuerdos? ¿La UDI nos va a venir a decir cuándo las cosas hay que cambiarlas o no hay que cambiarlas? Dicen, por supuesto, desde la nueva mayoría y desde el oficialismo. Y esta frase que hace Ernesto Silva queda absolutamente claro. Por lo menos que la UDI no está disponible para aquello, pero los votos están. Eso te y de alguna manera la UDI siente que queda arrinconada, porque están los votos de la nueva mayoría, están los votos de RN, están los votos de Amplitud y en una de esas los votos de los independientes. De Amplitud que se desmarca de los otros partidos de derecha. Que vale esa foto, ¿no? Sí, y con esto el equilibrio que ha habido desde hace 25 años de la alianza, de la concertación, con Amplitud, con este nuevo, yéndose para un lado, desestabiliza. ¿Hacia qué va a mutar? ¿Hacia los 3 tercios que teníamos antes de la OP? Se supone que va a ser un sistema mucho más representativo. No se habla de un sistema proporcional porque lo que hace es aumentar la cantidad de diputados y lo que hace es aumentar la cantidad de senadores, pero bajo la misma lógica del sistema electoral binominal. Por lo tanto, no podríamos hablar de un sistema absolutamente distinto. Eso es lo que plantean algunos, ¿no es verdad? ¿Me parece valiente que lo diga? Me parece valiente. O es muy para asomarse por los titos, para quedar bien. Pero se dispara en el pie. Me parece valiente, pero claramente la UDI no va por ahí. Yo creo que la UDI tiene que entender una vez por todas que los tiempos no están con el sistema electoral binominal por la sencilla razón que el sistema electoral actual no puede ser el mismo del año 90. Y es poco representativo. Y la calle te lo ha demostrado, las protestas estudiantiles te lo han demostrado, los movimientos sociales te lo han demostrado 1, 2, 3, 5, 20 veces que no te representa, porque los que están en el Parlamento en una democracia se supone que son los que representan al pueblo. Sí. Y claramente este sistema no está representando. Ahora, ojo, cuidado con esto. Hoy día venía un artículo en el diario La Tercera a propósito de que el gobierno insiste en que este sistema nuevo de mayor cantidad de diputados y mayor cantidad de senadores va a ser a costo cero. Lo dicen permanentemente, porque obviamente que cuando tú presentas un proyecto así y aumenta la cantidad de parlamentarios, se dice, no, ¿cómo? Vamos a tener que pagarle más. Bueno, resulta que venía un artículo hoy en el diario La Tercera que se suprimen las bebidas, los cafés y las galletas en la cafetería del Congreso Nacional, porque son millones de pesos los que se gastan. Entonces, es que están anticipando, claro, porque se están anticipando a que el proyecto se apruebe y por lo tanto sea ley de la República. Entonces no es tan verdad, no es tan verdad, no es tan verdad que sea costo cero. Es verdad. Claramente va a tener un costo. Felipe, ¿qué otra frase nos deja esta semana? Esta frase la analizamos el otro día a propósito de los cambios, no solo de los políticos, sino también de los dirigentes sindicales, que cuando tú eres oposición dices algo y cuando eres gobierno dices otra cosa, a propósito de un tema tan importante y tan relevante para la vida de tantos chilenos como es el salario mínimo. Esta es la frase polémica de la presidenta de la CUT, Bárbara. ¿Qué dijo? Bárbara Figueroa. Mal. Les estamos diciendo a los trabajadores de Chile que en 18 meses hemos logrado un reajuste de 40.000 pesos. Eso no lo habíamos logrado antes en ningún marco de negociación. Y por lo tanto, para nosotros, eso también es un salto cualitativo. Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. No, ya.
No, qué Bárbara rabia. Figueroa estaba resfriada cuando dijo esto. Estaba con catarro. Esta frase es polémica porque de alguna manera demuestra lo que yo decía en la introducción, que por Dios que cambia la opinión de alguien que ha defendido justamente, creo yo, el salario mínimo de los trabajadores. Que ganó un puestito. Claro, y hasta que también te sientes parte de este gobierno, porque ella es de la nueva mayoría y es legítimo que así sea. Pero no puede ser que resulta que el año pasado, cuando se llegó a la cifra del salario mínimo y se apelaba que se llegara a los 250 lucas y no se llega, resulta que ella dice una cosa y ahora, cuando se logra esos 225 pesos, con 225 lucas estamos. No, pero si el año pasado eran 250 y ahora con 225 estamos. Entonces a mí, la verdad que los números no me cuadran. Pero no puede cambiar de opinión, digamos. No pasa, a veces pasa que no cambia político. de opinión. Es raro para cambiar. Lo que pasa es que ella ahora es parte del gobierno. La CUT forma parte del gobierno, el Partido Comunista, donde ella milita, pertenece al gobierno. Entonces, digamos que es una vendida, entonces. O sea, la gente del gobierno por lo general no tiene segundas opiniones. Y ella se suma a esa. El año pasado costó semanas llegar a un acuerdo del sueldo mínimo. Sí. Y ahora se aprobó en un par de días. Y la CUT estaba muy firme en que querían que fueran 250 como fuera con Sebastián Piñera. Y ahora. Y como bueno, esta frase habla muy mal de ella. Y ¿no? como decía, claro, por eso la pusimos acá. Estamos viendo las frases polémicas de esta semana. Y lo que decía Eduardo, yo te doy el punto, Eduardo, que tiene que ver con que nos quedamos con el número. Y como se logra el número, de aquí a un año y medio más no se va a discutir respecto al tema del salario mínimo. Y eso se logra. Entonces, además se logra con la cifra. Parece un triunfo. Y por supuesto también con la frase de la presidenta de la CUT, porque de alguna manera calma a la Central Unitaria de Trabajadores. Pero una estafa, porque esa cifra en un año y medio más es distinto, entonces no vale lo mismo. Ni siquiera alcanzaron la meta, sino que mencioné ni siquiera vale lo mismo cuando lo pidieron. No sé, una Vamos a ver si Bárbara Figueroa sigue siendo presidenta de la CUT en el siguiente gobierno, si es que eventualmente no es de la nueva mayoría. Va a cambiar de opinión de nuevo. Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Va a tratar de agarrar lo máximo que pueda. Hay un tema bien relevante que tiene que ver con la reforma educacional, que el gobierno se está jugando mucho. Señalan que la verdad que el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, ha avanzado esto. Huevo, no ha avanzado absolutamente nada. Y se ha entrampado sobre todo en el Senado. Pongan atención porque lo siguiente lo dijo el senador Fulvio Rossi, integrante de la Comisión de Educación del Senado. Se lo dijo justamente a el propio Ignacio Walker. Pongan atención porque estamos viendo las frases polémicas de la semana y esto tiene que ver con la reforma educacional. Aquí está, miren. Usted, como representante de la nueva mayoría y representante de la democracia cristiana en el ámbito de la educación, su conducción y su intervención han sido francamente deplorables y han ido en contra de un proyecto que es el más importante del gobierno de la presidenta Bachelet. Y yo lo siento más como un opositor a la reforma que como un aporte a la reforma. Fulvio Rossi, senador PS. Y con nadie. Esta fue la discusión que se veía respecto a la ley que crea una administración provisional y del cierre de las instituciones de educación superior. ¿Por qué le dice esto Fulvio Rossi al senador y presidente de la democracia cristiana Ignacio Walker? ¿Por qué? Porque el sector progresista de la nueva mayoría sienten que la democracia cristiana permanentemente ha ido boicoteando este proyecto. Sí, que ha sido un freno. Que ha sido un freno. Que ha sido casi como el representante de la alianza, o sea, de la oposición, dentro de la nueva mayoría. Y lo que le está diciendo ahí Fulvio Rossi es recordarle que hay un proyecto de un gobierno que ganó y que prometió un cambio en la educación. Pero Ignacio Walker, la verdad que señala que, según lo que dice Rossi, los cambios tienen que ir de manera más paulatina. Lo que dice Ignacio Walker es que claramente hay que hacerle cambios y que esta reforma no hay que tragársela completa. Ahora, a mitad de esta semana, creo yo, ocurrió un hecho político clave respecto a este tema de la reforma educacional. Con la habilidad que le caracteriza a Nicolás Izaguirre, puso de asesor al ex diputado de C, Andrés Palma. Pero Andrés Palma es de la corriente opositora a Ignacio Walker en la DC. Andrés Palma es Chascón, Ignacio Walker es Príncipe. Uno más de izquierda, otro más de la derecha dentro de la propia DC. Perfecto. ¿Y qué es lo que hace con esto? Deja tranquilo a la disidencia de la DC. De alguna manera le dice a la directiva de la DC, ustedes tienen un representante conmigo que me está asesorando. Y de esta manera bloquea a Ignacio Walker. Es decir, a contar de ahora, el gobierno de la presidenta Bachelet y en particular su ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, va a tratar con su asesor, que se llama Andrés Palma, que es del mismo partido de Ignacio Walker. Gran movida, creo yo, de Nicolás Izaguirre, y a mí me da la sensación que Ignacio Walker en esta
Hasta ahora habían dado muy bien, pero le hicieron un jaque que lo dejaron todavía marcando ocupado y vamos a ver qué pasa. Solo como un conservador que se opone a la reforma. Claro. Ahora, muchos dicen, cuidado, que si la DC no quiere que esta reforma siga tal cual como el gobierno lo quiere, no va a pasar. Por lo tanto, el gallito lo va a ganar. Vamos a ver. Programa. Vamos a ver qué ocurre. Igualmente muy guapo, Julio Rossi. Bueno, estamos viendo las frases polémicas de esta semana y no podía estar ausente. ¿Qué cosa, Felipe? La temprana y para muchos injusta eliminación de Chile del Mundial de Brasil 2014. Colombia. Que maldita sea, ya están en semifinales ya porque le ganaron a Colombia. Bueno, esto dijo el capitán de la selección chilena de fútbol, Claudio Brodo, a propósito de los triunfos morales y de los homenajes que se le hizo. Ojo, que el tipo es súper directo, es súper honesto y le pega un raspacacho incluso a un sector importante de la prensa. Miren. Sabemos que no conseguimos nada, que fracasamos en este mundial. No queremos volver a competir, hacer una buena presentación y que nos vuelvan a felicitar por eso. Me genera incomodidad porque yo entreno para ganar, no para jugar bien y venirme con las manos vacías. Claudio Bravo, arquero de la selección chilena. Excelente. La tiene clarita el capitán, compadre. Ya, no, pero... O sea, no se marea. No se marea con las calles, no se marea con los homenajes, no se marea con las monedas. Una actitud muy ganadora, pero igual lo encuentro demasiado trágico, porque la gente igual siente que dieron todo, que entregaron todo y que a pesar de todo eso no lograron traer los resultados que se esperaban. Pero es un poco flagelante, lo encuentro. Es que los homenajes no son por los resultados. Los homenajes son por la actitud que tuvieron que no se había visto, porque finalmente el resultado concreto es igual al del Mundial de Sudáfrica, es igual al de otra manera, por supuesto. Pero lo que están haciendo de alguna forma es no creerse el cuento con eso y ser mediocre, decir como, ya nos hicieron todo este homenaje, todo el mundo está feliz, nos dice que bien igual, sino que realmente ponerle peso y decir, no, pues nosotros queremos más. La pregunta es, ¿qué habría hecho él si es que no hubiera habido ese homenaje? Ahora como el homenaje, en el fondo dicen como, oye, no, nosotros no ganamos. Pero quizás si no lo habrían homenajado... En el caso de él no sea, porque creo que él tiene los pies súper puestos en la tierra y es súper clarito. Habla bajo la emoción y la rabia de haber perdido, que creo que cualquiera de nosotros en el lugar de él pensaría así. A mí me da la sensación que le pone presión a sus compañeros con esta frase. Le pone presión y lo que hablamos, ¿te acordás que hablamos delante, Eduardo? Que yo creo que es una manera que ellos se sienten culpables. Y se sienten culpables no por haber quedado eliminados, sino que se sienten culpables porque no pudieron avanzar para darle una alegría al pueblo, no, darle una alegría al hincha chileno. Y lo decía el propio Marcelo Díaz hace algunos días en una entrevista en un canal del cable, que el hincha que fue a Brasil no es el mismo que lo sigue en las clasificatorias acá, en Chile. El hincha que viene a Chile, y que por eso de alguna manera también los asusta lo de la Copa América, es un hincha no tan futbolizado. En cambio, el que va a Brasil y el que estuvo con ellos en Cuiabá, en Río, en Sao Paulo, en Belo Horizonte, ese hincha no es el hincha que va a los estadios y ese es un hincha incondicional. Entonces, creo yo que las palabras de Bravo es decir, tienen algo de vergüenza finalmente. Yo entiendo lo que tú decís y claramente no perdieron igual que en los otros mundiales. Perdimos en resultado lo mismo, pero la manera en que se planteó es otra. Y por eso yo creo que los hinchas de alguna forma le intentan retribuir con, oye, 600.000 personas salieron a las calles de Santiago a recibir a la selección chilena cuando volvió de Brasil. Eso no lo hace cualquier, o sea, algún político lo quisiera de manera espontánea. Entonces lo creo yo te doy el punto, Mariela. Pero yo creo que la gente se expresa y le quiere entregar su amor, tiene que recibirlo igual. Está bien, y yo creo que lo reciben feliz. No, si lo reciben, pero de alguna manera ellos sienten que estuvieron tan cerca, pero ni siquiera para ellos, para el pueblo, para la gente que vibra y que hincha con ellos y que lloraba de manera tan trágica y dramática. Tiene que transmitir eso también a su equipo, no cero mediocridad, como a ver, démosle. Muestra liderazgo. Eran las frases polémicas de esta semana.